Buen día, soy Mauricio Torres Arellano, catedrático CONACYT, adscrito al Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, que es una sede del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI. Como parte del primer CONACES 2020, queremos exponerles algunos de los resultados del proyecto AEM CONACYT, diseño y caracterización de materiales compuestos para estructuras tipo nanosatélite CubeSat, que fue financiado por el Fondo para Investigación y Desarrollo de Actividades Espaciales. El título de la presentación es Análisis vibracional de una estructura fabricada en material compuesto para nanosatélites tipo CubeSat. Como introducción, los satélites CubeSat son satélites que tienen una órbita baja terrestre y que entra en la altitud de 350 a 800 kilómetros, un periodo orbital de 84 a 127 minutos. Tienen diversas misiones, como lo son comunicaciones, astronomía, observación terrestre, toma de fotografías para el clima, y tienen una vida útil de 25 años. Como lo muestra la imagen, y dependiendo de la configuración, los CubeSat pueden ir entre 1 hasta 50 kilogramos. Algunas de las iniciativas internacionales que nos dimos a la tarea de buscar en el proyecto, encontramos que la mayoría de los satélites están fabricados con aleaciones base aluminio, como lo muestra y lo indica el estándar CubeSat. Sin embargo, hay algunas otras iniciativas, como el SUSE-Cube, que parte de su estructura es de material compuesto, básicamente de fibras de carbono con resina epóxica. Entonces nos dimos a la tarea de buscar algunas iniciativas adicionales y cómo es que este tipo de materiales compuestos pueden ser candidatos para la estructura de un nanosatélite. El empleo de compuestos en el CubeSat apenas ha tenido un auge en los últimos años, sobre todo porque el estándar CubeSat indica que las aleaciones recomendadas para la estructura son aleaciones base aluminio. No hay ninguna contraindicación, simplemente el material propuesto para la estructura debe cumplir con propiedades mecánicas y térmicas similares. Algunas de las iniciativas de los CubeSat nacionales son, por ejemplo, el CubeSat de la Autónoma de Nuevo León, el CubeSat del Politécnico, el CubeSat de la UNAM y últimamente el CubeSat de la UPAEP, que ya está en órbita. Como les mencionaba, dentro de estas iniciativas internacionales están el CubeSat, Swiss CubeSat de la Politécnica de Lausanne, de la Universidad de Patras, de la Universidad de Teherán y de la Universidad Tecnológica de Noruega, y todos han utilizado materiales compuestos grado aeronáutico para sus prototipos. Entonces nosotros quisimos realizar este tipo de estudio para definir un material compuesto que sea candidato y sea viable para fabricar una estructura de CubeSat. Dentro del contenido tenemos la introducción, la definición de la misión y los sistemas CubeSat, el material compuesto candidato, la caracterización del compuesto, su manufactura en paneles para la estructura del CubeSat, la construcción de un prototipo del CubeSat en material compuesto, los ensayos de vibración libre con un martillo de impacto, un análisis modal mediante elementos finitos, las conclusiones y el trabajo futuro. Para la definición y misión de los sistemas del CubeSat, decidimos hacer un CubeSat de observación terrestre. Esto significa que tiene un escenario nadir, donde una de las caras del CubeSat siempre está apuntando hacia la Tierra y tiene un ángulo de inclinación orbital de 57 grados. En la tabla se muestra un resumen de los sistemas del CubeSat propuesto, en los cuales tenemos computadora de a bordo, módulos de potencia, el GPS, la carga útil, la cual es una nanocámara para realizar la tarea de observación terrestre y toma de fotografías. Para la definición del material compuesto candidato se hizo una búsqueda bibliográfica y de hecho se hizo una extensa caracterización de diversos compuestos y con los cuales nos decidimos a tener un compuesto carbono epoxi. Las fibras de carbono están en un tejido plano de grado aeroespacial, 3K, significa que tiene 3000 filamentos por mecha, una resina epóxica bifásica de grado aeronáutico,
y decidimos adicionar nanopartículas de óxido de zinc, sobre todo para reforzar las prestaciones térmicas y de radiación del polímero. La manufactura es mediante moldeo por transferencia de resina, que es RTM, y una de las ventajas de utilizar materiales compuestos es que su densidad en promedio es de 1.8 gramos por centímetro cúbico, que es 60% de la aleación de aluminio. Y esto nos da como ventaja pues tener una mayor carga útil. La caracterización mecánica, térmica y de radiación se realizó al material y se muestran en la tabla los parámetros de manufactura de los paneles compuestos. Dentro de la caracterización del compuesto candidato, la caracterización mecánica se realizó en ensayos de flexión y de tensión. Cabe destacar que el módulo elástico es similar al de las aleaciones de aluminio, lo que lo hace competitivo, y de igual manera su resistencia a última tensión, lo cual lo hace un candidato adecuado para este tipo de estructuras. Como parte de la caracterización ante radiación, sobre todo gamma y UV, nos apoyamos con los colegas del CIAD y de la Unison, y ellos nos ayudaron a irradiar las mezclas de epoxi con óxido de zinc a 1 kg y a 10 kg, que son las tasas de radiación que recibiría el satélite en su vida útil. Se hizo la evaluación del brillo y la cromaticidad antes y después de la radiación, y vemos que el óxido de zinc sí ayuda a mejorar las propiedades de radiación. Estos resultados son parte de una tesis de maestría, precisamente en el tema de materiales. Para la parte de manufactura de materiales compuestos, las fibras de carbono se bañaron en una solución de nanopartículas con etalón, fueron 4 baños de 1 hora cada uno, el secado en un horno de 20 minutos, 88 grados centígrados, una inyección de resina mediante RTM, y posteriormente el curado de la resina se hizo en 2 horas a 60 grados centígrados. De igual manera, este procedimiento fue parte de una tesis de maestría en colaboración con la Universidad Sigma Clermont. Para la parte de la construcción del compuesto del CubeSat, estas placas de material compuesto se cortaron y se rectificaron hacia las dimensiones del CubeSat. Tenemos la parte de un laminado cuasi isotrópico, sobre todo para emular las propiedades mecánicas de una aleación de aluminio, con una constitución de 11 capas, y queremos también emular la electrónica según los sistemas y pesos que se muestran en la tabla de la diapositiva, y con lo cual podemos tener un prototipo pues adecuado para hacer los análisis de vibración subsecuentes. De igual manera, estos resultados son parte de una tesis de maestría de la UNAC. Como parte del análisis de vibración libre, se utilizó una configuración libre de amortiguamiento con un martillo de impacto y un acelerómetro PCB Piezotronics. Se utilizaron 5 puntos de impacto por cada una de las caras del CubeSat, que son los cuadrantes y el centro de cada cara, y cada ensayo se realizó con 5 repeticiones por posición. El análisis fue mediante ME-Scope para determinar las frecuencias naturales y sus formas modales. Para la parte de análisis de vibración libre y frecuencias naturales, pues los resultados se presentan y podemos mostrar que hay una restricción en las consideraciones de diseño de los CubeSat. La primera frecuencia debe de ser mayor al valor específico determinado por el vehículo nanolanzador, y con ello este vehículo su intervalo crítico es entre 50 y 90 Hz. Con los ensayos de martillo pudimos estimar las primeras 4 frecuencias naturales. La primera frecuencia natural se encontró a 146 Hz, lo cual nos da un indicio de que nuestra estructura de CubeSat y nuestro prototipo es adecuado para el estudio, y que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, que las caras tanto superior e inferior tienen mucho mayor movimiento debido a que son las que están sujetadas con los tornillos de las tarjetas electrónicas. Paramos el ensayo a 500 Hz debido a la resolución del instrumento, es por ello que simplemente determinamos las primeras 4 frecuencias naturales. Como lo mencionaba, los resultados de vibración libre en el primer modo, que es a 146 Hz, muestran que las caras que están atornilladas son las que muestran un mayor desplazamiento, y sin embargo están dentro de los requerimientos del CubeSat.
De igual manera, el modo a 307 Hz muestra un movimiento similar al primer modo y por ello nos da la certeza de que nuestra caracterización en vibración es adecuada. Posteriormente, el modo a 346 Hz, no hay grandes cambios en la parte de estructura y de vibración del CubeSat. Y finalmente, los resultados del cuarto modo a 436 Hz, de igual manera nos muestran que son las caras superior e inferior, donde están atornilladas, las que muestran un mayor desplazamiento. No quisimos dejar ahí solamente nuestro análisis, sino que es parte de un proyecto para desarrollar capacidades espaciales en el país. Entonces quisimos hacer un análisis modal del CubeSat por simulaciones numéricas. Es un análisis modal implementado en ANSYS para calcular las frecuencias naturales de la estructura. Tanto la masa y el momento de inercia de los sistemas electrónicos se tomaron en cuenta para el modelo y nuevamente tenemos este intervalo crítico que es entre 50 y 90 Hz, descrito en las especificaciones de diseño del estándar CubeSat. En este modelo, las restricciones de la estructura fueron acordes al sistema de dirección PIPOD y encontramos que la primera frecuencia natural se estimó en 135 Hz, de igual manera que es mayor a la restricción mínima fundamental del vehículo lanzador y que para esta primera frecuencia natural, la máxima amplitud en resonancia ocurrió en una de las tarjetas, en la parte del sistema electrónico de potencia. Estimamos los demás modos de vibración y fue hasta el modo 28 con una frecuencia de 1661 Hz donde encontramos que la máxima amplitud está ya en un panel del compuesto de la estructura. Para la comparación entre los modos experimentales y numéricos, hicimos una muestra de los resultados de las frecuencias experimentales y numéricas. Tanto las dos metodologías nos resultan que las primeras 4 frecuencias naturales se encuentran en intervalos similares con dos métodos y tenemos que la indicación de nuestras estimaciones en diseño, manufactura y cálculo son certeras. Se están determinando actualmente las frecuencias naturales con las restricciones PIPO de manera experimental. Como conclusiones del trabajo, les mostramos que caracterizamos un material compuesto, carbón, epoxi, óxido de zinc, mediante molde por transferencia de resina para fabricar paneles estructurales de un CubeSat. Los resultados térmicos y de colorimetría muestran que este óxido de zinc mejora las propiedades del compuesto ante la radiación gamma. Experimentalmente, la primera frecuencia natural del CubeSat es de 146 Hz y que es mayor a la frecuencia crítica del vehículo lanzador, que es de 90 Hz. Numéricamente y mediante elementos finitos, verificamos que la primera frecuencia natural es, en este caso, de 135 Hz y que de igual manera es superior a la frecuencia del nanolanzador y que la estructura compuesta está desacoplada a la frecuencia base de excitación del vehículo lanzador. Como trabajo futuro, ya en colaboración con diversas instituciones de educación superior, tenemos acceso a una mesa de vibraciones y con lo cual vamos a poder realizar el experimento con la restricción del PIPOD en un análisis modal experimental de vibración sinusoidal y de vibración aleatoria, que es como lo indica el estándar CubeSat. De igual manera, hemos tenido resultados en los análisis térmicos del CubeSat. Propusimos un análisis térmico numérico en el cual mostramos que las tarjetas resisten el clima espacial dentro de un nanosatélite de material compuesto. Estos resultados están disponibles en un artículo que es de acceso abierto. Y de igual manera estamos trabajando en la instrumentación de paneles compuestos con sensores embebidos, notablemente con fibras ópticas y rejillas de Bragg, y de igual manera ensayos de flamabilidad de los paneles compuestos propuestos, sobre todo para ver sus prestaciones ante la exposición de fuego. No me queda más que agradecer a las instituciones receptoras del proyecto, que es CIDESI y su sede CENTA, tanto a CONACYT como a la Agencia Espacial Mexicana por el financiamiento otorgado, al proyecto Diseño y Caracterización de Materiales Compuestos para Estructuras de Nanosatélite CubeSat, mediante el Fondo Sectorial CONACYT-AM. De igual manera, un agradecimiento a las instituciones que nos apoyaron en este proyecto, que es el CIAC, la UNAC, el Instituto Politécnico Nacional, la Unidad de Alta Tecnología
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la Universidad Sigma-Clermont de Francia. Muchas gracias por su atención. Les dejo tanto los datos de contacto de la institución como los datos de contacto de un servidor y espero que sigamos lanzando nanosatélites mexicanos al espacio. Muchas gracias y sigan disfrutando el CONACYT 2020.